14, 15 y 16. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. Ahí nos vamos a estar enfocando esta mañana para hablar de este pasaje bíblico, esperando de que sea de mucha bendición para cada uno de sus vidas. Este Santiago que escribió este libro, todos los eruditos han estado de acuerdo en que fue Santiago el hermano de Jesús, puesto que Santiago, el hermano de Juan, murió allí por el 40 después de Cristo, de modo que no pudo haber sido el hijo de Zebedeo, sino Santiago, el hermano de Jesús. Hablando en Gálatas capítulo 1, versículo 19, dice el apóstol Pablo: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este Jacobo fue este mismo Santiago que escribió esta preciosa carta. Creo que es una carta impresionante, como toda la escritura, inspirada por Dios y muy útil, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, 16 y 17. En el libro de los Hechos, capítulo 15, del versículo 13 al 21, usted puede leer ahí en casa, también habla de este Santiago o Jacobo, era el hermano de Jesús. Entonces aquí en Gálatas 1:19 dice el apóstol Pablo: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, o sea, el hermano de Jesús. Pero vamos a ir al pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. Leo la palabra como está escrita, para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago está hablando aquí de un tipo especial de enfermedad. Es muy importante esto. Como le decía el día de ayer, también este pasaje lo hemos escuchado de muchas veces con una interpretación que no es la idónea. Mire, si este pasaje
fuera el único que hablara acerca de sanidad, nosotros nos atreveríamos a creer bíblicamente de que en cualquier enfermedad que tuviera cualquier hermano, al orar, al ungirle con aceite, tendría que ser sano, porque eso es lo que dice este pasaje. Sin embargo, usted y yo sabemos que hay otros pasajes bíblicos donde queda claro que el fundamento para que el hermano enfermo sea sano es la voluntad de Dios. Usted y yo sabemos que no es siempre que se ora por una enfermedad, el resultado es el mismo, y no es asunto de buscar cosas que no se van a encontrar o querer entender. Espero que usted no me vaya a malinterpretar. Por eso le digo que por esta razón, por la razón de que sabemos que hay pasajes donde queda claro que no siempre es la voluntad de Dios la sanidad inmediata de alguna enfermedad. Por esa razón sabemos que Santiago aquí está hablando de un tipo de enfermedad específico. Que esta sanidad de la cual está hablando el apóstol Santiago, está hablando de un tipo de sanidad que está íntimamente relacionada con el perdón de pecados. Mire esto. De lo que está hablando aquí el apóstol Santiago, el apóstol Santiago dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Dice el 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien. Aquí se trata de un hombre creyente que ha cometido algún pecado y que por causa de ese pecado comprometió también el testimonio de la iglesia local. Casi de inmediato este hombre cae enfermo. Él reconoce que su enfermedad es resultado de su pecado. O sea, Dios administra disciplina en este creyente para restaurarle. El hombre se arrepiente, confiesa su pecado a Dios, pero como su pecado comprometió, o sea, afectó negativamente el testimonio de la iglesia local, este hombre llama a los ancianos de esa iglesia local y también a ellos les confiesa el pecado cometido. Es allí donde estos ancianos oran por él, ungiéndole con aceite,
Y esta es la oración de fe, la oración de estos ancianos, que dice que salvará a este enfermo. Y el Señor lo levanta. Óigame, aquí tenemos una promesa clara de Dios. ¿Cuál es esa promesa de Dios? Cuando la enfermedad es resultado de un pecado cometido, cuando el pecado es confesado en arrepentimiento y abandona ese pecado, el pecador, y hace lo que dice este pasaje, el Señor se compromete a sanar, se compromete a restaurar su vida, a levantarlo. Es muy importante lo que dice el versículo 15. Los pecados les serán perdonados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice que el perdón de pecados es posible con la confesión. Santiago no está asegurando que ha cometido pecado, pero aquí dice, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Eso es de gran ayuda para lo que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a un hombre que es creyente, a un creyente. No, referimos a la palabra hombre, pero usted sabe que puede ser hombre o mujer. Comete un pecado, inmediatamente cae enfermo y él reconoce que esa enfermedad es el resultado de una disciplina puesta por Dios por el pecado. Se arrepiente, confiesa su pecado a Dios, pero debido a que ese pecado comprometió el testimonio de la iglesia local, entonces él llama a los ancianos de la iglesia para confesar ese pecado también a ellos. Los ancianos oran por él y es ahí donde abarca la promesa de Dios de levantarle, de sanarle, por cuanto se ha arrepentido y abandonado el pecado. O sea, todo el contexto desde el versículo 13 al versículo 20 de este pasaje de Santiago 5 habla de confesión de pecados y restauración del pecador. O sea, Santiago capítulo 3, 5, versículo 13 al 20 tiene que ver con la sanidad de Dios prometida a una persona cuya enfermedad es el resultado de pecado. Quien llamó a los ancianos para confesar ese pecado también a ellos. Entonces la responsabilidad ahí de los ancianos es orar por él. No es el ungimiento con aceite que le levanta. El pasaje dice, la oración de fe salvará al enfermo. Es la oración de fe, no es el ungimiento. No es ungirle. Recuerde que el aceite ungido es algo representativo, es un simbolismo, pero el aceite ungido no tiene poder. El aceite ungido no hay que idolatrarlo, es algo representativo. Lo que necesitamos más que primeramente que el aceite ungido es el apoyo, el respaldo del Espíritu Santo, andar con él en armonía. Muy bien,
La palabra griega que menciona aquí el apóstol Santiago como ungiéndole es un término medicinal que puede traducirse como frotándole. Oiga eso, frotándole. Esto podría dar lugar a entender que el apóstol Santiago está diciendo que a la par de la oración de los ancianos se puede usar la medicina a la cual tenga alcance. Hay gente que se aferra a que solo es la oración y no, tiene que ser abierto. Si tiene la posibilidad, si tiene la capacidad, además de orar, también de tener acceso a la medicina, puede hacerlo. Hay gente que se aferra y hay gente, es más, hay gente que se molesta si usted le dice, ¿y por qué no va donde el médico? O ya fue donde el médico, ya se mandó a hacer algún examen. Eso es correcto, se puede hacer. Por eso Santiago está usando aquí una palabra, un término griego, decíamos, que dice ungiéndole. Es un término medicinal que quiere decir frotándole, que traduce como frotándole. O sea, puede ser que Santiago está diciendo que también puede usarse la medicina. Entonces, ¿cuál es la oración de fe que salvará al enfermo? Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuál es la oración de fe? La oración de fe es aquella en la cual estamos seguros de que es la voluntad perfecta de Dios. Por eso, como ancianos de la iglesia, todo anciano de la iglesia debe de buscar tener, ¿verdad?, la mente de Cristo, dice la palabra, y no dejarse llevar por emociones, por otra cosa que no sea lo que Dios está queriendo en este asunto, para orar conforme a la voluntad de Dios. Es importante tomar en cuenta también que no está hablando de un solo anciano, sino que dice ancianos. Entonces, hay algunos principios aquí prácticos en el pasaje. Principio número 1 dice: la desobediencia a Dios puede causar enfermedad. Eso es uno de los principios. Número 2, el pecado afecta a la iglesia local, hablando del testimonio. Y número 3, Dios administra sanidad física y espiritual cuando un pecador se arrepiente y se aparta de su pecado. Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es bueno esconder el pecado o demorar la confesión, teniendo en cuenta que esta confesión se debe de hacer entre creyentes. No es que todos los pecados se deban confesar al anciano de la iglesia o a los ancianos de la iglesia. Los pecados deben ser confesados única y exclusivamente a Dios.
pero cuando afectó a otras personas, tiene que ser confesado también delante de las personas a las que afectó. Ya regresamos. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. El apóstol Santiago está hablando de una enfermedad en especial. Se trata de un creyente que cometió pecado, inmediatamente cae enfermo. Esa enfermedad es el resultado de una disciplina aplicada por Dios a ese creyente. Él reconoce su pecado, lo confiesa a Dios y además llama a los ancianos de la iglesia para confesar ese pecado delante de ellos. Y los ancianos oran por él, ungiéndole con aceite, y esa oración de esos ancianos levanta a este creyente que ha confesado su pecado y ha abandonado la práctica de él. Estamos diciendo que hay algunos principios prácticos en este pasaje. Uno de ellos es que la desobediencia a Dios puede traer como consecuencia algún tipo de enfermedad aún física. Número 2, decíamos que el pecado afecta a otras personas, como por ejemplo el testimonio de la iglesia, y a otros. Y número 3, decíamos como principio que Dios administra sanidad física y espiritual cuando la persona confiesa su pecado y abandona la práctica de él. Decíamos que no era bueno esconder el pecado o tardar en confesarlo. Decíamos que no es que todo pecado debía confesarse al anciano, sino que el pecado debe confesarse a Dios. Pero cuando ese pecado afectó el testimonio de la iglesia, debe confesarse ante los ancianos también, o ante la persona que fue afectada. Oiga esto, jamás se debe confesar el pecado a aquellas personas que no tienen nada que ver con el pecado cometido. Es decir, el pecado en privado del creyente demanda una confesión privada ante Dios, y el pecado cometido de manera pública demanda una confesión pública a quienes afectó el pecado. Esto solamente es, la confesión es delante de quienes afectó. ¿Por qué Santiago está diciendo de llamar a los ancianos? Porque aquí encontramos en el versículo 16, dice confesaos, ¿verdad? Confesaos, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad por unos por otros para que seáis sanados. Es uno de los versículos que de repente la gente de repente se toma así como que es que tenemos que andarnos confesando los pecados unos a otros. No, está hablando de un caso especial donde ese pecado le trajo como consecuencia primeramente una enfermedad como disciplina. Pero al arrepentirse confiesa delante de Dios, pero como afectó el testimonio de la iglesia, esa persona llama a los ancianos para confesar también ese pecado delante de ellos. Por eso decimos, jamás usted como creyente confiese un pecado a las personas que no tienen nada que ver con ese pecado. El creyente peca de manera privada, de manera oculta. Ese pecado demanda una confesión privada ante Dios. El pecado cometido de manera pública demanda una confesión pública ante aquellas personas que fueron afectadas. Puede ser la iglesia, la familia. Entonces, es incorrecto que como creyentes
se realicen reuniones especiales para confesar públicamente los pecados. Lo decimos porque en algunos lugares se da reuniones especiales donde confiesan públicamente los pecados. Eso lo que hace es causar más daño de lo que ya causó el haber cometido ese pecado. Porque hay personas ahí débiles en la iglesia, creyentes débiles, recién convertidos, que no van a entender lo que estaba pasando y que no les había afectado en sí el que ese creyente hubiese cometido ese pecado. Entonces podemos decir que también es necesario hablar de que muchos interpretan esto, que el ungir a una persona con aceite y orar tiene que terminar con sanidad, obligatoriamente. Alguien me dijo en cierta ocasión: hermano, yo tengo la forma de pensar que si alguien tiene el don de sanidad y ora por mí, inmediatamente tengo que ser sano. Toda persona a la que le ore porque tiene el don de sanidad tiene que ser sano inmediatamente. No es así. La clave de la oración es que sea la voluntad perfecta de Dios. O sea, hay mucha gente que lo hace como un rito eso de ungir todo, y que si le ungió con aceite tiene que ser sano. No, usted y yo a lo mejor ya hemos tenido la experiencia de personas creyentes que han sido ungidos con aceite, que se ha orado, pero han partido. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios sanarle. No era la voluntad de Dios levantarle. Hay personas, o sea, Dios va a sanar a aquellos que sea su voluntad perfecta sanar. Hay que mencionar aquí, es importante mencionar que hoy hay una diferencia en cuanto al tiempo de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva era muy importante las señales, los milagros, los prodigios, para que la gente viera. La gente necesitaba ver, porque era la iglesia primitiva, estaba siendo fundada la iglesia había recién surgido en el día de Pentecostés, y por eso es que la Biblia dice de las señales, los milagros. Dios es el mismo de hoy, sigue siendo el mismo Dios todopoderoso, hacedor de maravillas, de milagros, pero hoy en día la prioridad de parte de Dios en la iglesia no son los milagros. Hay gente que se basa en eso, dice: hermano, es que si hay milagros es porque ahí está todo. No, hay un cambio, hay una diferencia. Usted lo puede ver desde el libro de Hechos, que no es un libro de doctrina, sino que es un libro histórico, porque los hechos que hoy están pasando también pueden ser escritos. Entonces, del libro de Hechos hasta donde habla del apóstol, ya allí cerca del en el apóstol Pablo hay una gran diferencia. Ya usted no ve que el movimiento principal son los milagros, las sanidades. No, que hay milagros, sí, hoy también hay milagros. Hoy también Dios sigue sanando, Dios sigue haciéndolo, pero no como lo hizo en la iglesia primitiva. Esto no es falta de fe, no, esto se trata de hablar la palabra como es, porque mucha gente se carga: hermano, oró, pero mire que yo no me sané, mire que yo no sentí nada, mire que todavía sigo enfermo. No, es que yo entiendo que no es fácil, pero la clave es que sea la voluntad de Dios. Hay gente que se unge, se sana, y hay otros que se ora, ni se ungió ni se oró, Dios lo levantó, porque no es
el asunto del ungimiento es el asunto de la voluntad de Dios. Entonces, resumimos. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 16, está hablando de que, dices, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Repito, manera de resumen, no es cualquier tipo de enfermedad. Este es el caso en el que un creyente cometió pecado, inmediatamente cayó enfermo. Esa enfermedad era disciplina aplicada por Dios para restaurarle. El hecho de que, óigame, el hecho de que un creyente caiga enfermo no siempre es consecuencia de pecado. El hecho de que no se enferme no significa de que no ha fallado. Hoy en día hay una gran diferencia, pero es importante tomar en cuenta la aclaración, ¿verdad? El hablar claro el pasaje, porque hoy en día hay una gran diferencia. Aún en la iglesia primitiva, Dios castigó con juicio, Dios castigó con muerte, Dios a personas que fallaron, a creyentes que pecaron. Y hoy usted y yo sabemos que muchos creyentes hacen lo mismo y Dios no se lo lleva de esa manera. Entonces, no son cosas que Dios las hace. ¿Por qué no las hace? Porque no las quiere hacer, porque Él es soberano. Entonces, no es que si usted peca, inmediatamente va a caer con una enfermedad, o que si cayó con una enfermedad tiene que ser pecado. No, los extremos son malos. Los extremos siempre son malos. Agarrar una línea y que siempre tiene que estar ahí, dijeron los discípulos. ¿Quién fue el que pecó? Le dijeron. Su padre Joel. No, muchas veces usted y yo conocemos gente íntegra, gente cristiana, de testimonio, y que pasa procesos largos de enfermedad. Ellos, la familia, la iglesia, muchas veces no entiende. Después de tanta oración, después de tanto tiempo, ¿por qué no hay un milagro? ¿No? Esas cosas, algunas nunca las vamos a entender. Pero la gente siempre, muchas veces, hasta hiere, porque dice, busque ahí. Tiene que haber algún pecado, tiene que tener falta de perdón contra alguien, tiene que tener resentimiento, tiene que tener... No. Repito, no todo pecado es que tiene que confesarse públicamente a los ancianos. El pecado público se confiesa ante Dios y ante las personas que fueron afectadas. Nunca le confiese un pecado, usted como creyente, nunca le confiese un pecado a alguien que no tiene nada que ver. Confiéselo a Dios. Y si su pecado afectó el testimonio de la iglesia, llame a los ancianos, confiese ese pecado, y la oración de fe de esos ancianos está respaldada con una promesa de parte de Dios de salvarle, de levantarle, de restaurarle. Entonces, hoy no es que todo caso lo vamos a nosotros dictaminar porque es esto. No, porque hay mucha gente que malinterpreta. Un cristiano, no digamos que sea el pastor, ¿verdad?, le dio gripe a algún pecado, ¿verdad?, porque no tiene que enfermarse. No, ¿cómo no? Somos humanos. Todo cristiano en algún momento se puede enfermar. Y eso no significa que esté en maldición. Muchas veces no tiene dinero, tampoco significa que esté en maldición.
Muchas cosas se malinterpretan y se tiran a una sola línea. Y eso es incorrecto, porque a veces se causa mucho daño, se hiere. Aparte de que la persona está sufriendo, también se hiere de manera cruel con este tipo de opiniones. Que sea de bendición para su vida esta palabra. Bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Damos honra, damos gloria a nuestro Dios. Quiero compartirle, amados hermanos y hermanas,